Luis Ernesto Miramontes, fue un científico nacido en México. Su infancia estuvo marcada por la influencia de una de sus tías, quien se encargó de la educación del joven y estimuló su interés por la ciencia. Gracias a una beca, Miramontes pudo ingresar en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Ciudad de México. Comenzó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Su siguiente etapa educativa la realizó en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM. En esa institución permaneció entre 1945 y 1949, fecha en la que concluyó la carrera de Ingeniería Química. Sus grandes dotes para la materia provocaron que muy pronto comenzara a trabajar en la empresa Syntex. Esta empresa había sido creada por varios científicos extranjeros, incluidos George Rosenkranz y Emmerich Somlo. En esos momentos, estaban intentando fabricar hormonas a gran escala utilizando la planta del barbasco. El gran descubrimiento de Luis Miramontes se produjo el 15 de octubre de 1951. Ese día, con solo 26 años, el científico en colaboración de Carl Djerassi, quien dirigía su tesis, logró sintetizar la sustancia que se convertiría en la base del primer anticonceptivo oral para mujeres. El hallazgo cambió la vida de millones de mujeres, aunque en México la recepción no fue demasiado positiva. La sociedad del país era muy conservadora y la comunidad católica rechazó el invento. Miramontes recibió incluso amenazas de excomunión. No fue hasta los años 70 cuando empezó a recibir algunos reconocimientos en la capital. En 1952, fue nombrado subdirector de la División de Desarrollo, cargo que compatibilizó con el de investigador en el seno del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. 3 años después, comenzó a trabajar en los laboratorios CERN de México. En esa compañía ocupó primero el puesto de director de desarrollo y, más tarde, el de director de investigación. Ya en 1972, el científico eligió otro destino profesional, ser jefe de División de Investigación de Procesos Petroquímicos en el Instituto Mexicano del Petróleo. Su siguiente puesto de trabajo fue el de jefe de una planta piloto que buscaba desarrollar la tecnología necesaria para industrializar la producción de los esteroides de la yucca. Se trataba de un encargo conjunto de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas y del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. En 1977 se hizo cargo de la jefatura de la División de Agroquímica del Instituto Mexicano del Petróleo. El resto de su carrera la desarrolló en ese mismo organismo, hasta que en 1993 lo abandonó de manera definitiva. Sus últimos años en activo los pasó en el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos, donde ejerció de director de operaciones. Además de todos los cargos mencionados anteriormente, Luis Miramontes también mantuvo una importante actividad docente. Esta comenzó en 1967, cuando se incorporó como profesor a la Facultad de Química de la UNAM. Desde esa fecha hasta 1976, el científico impartió clases de diversas materias. En 1971, fue nombrado director del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Iberoamericana, cargo en el que se mantuvo hasta 1976. Como se ha señalado anteriormente, el mayor descubrimiento realizado por Luis Miramontes tuvo lugar el 15 de octubre de 1951. Su logro fue sintetizar una sustancia llamada noretisterona, un poderoso antiovulatorio. En la práctica, su descubrimiento se convirtió en el paso definitivo para la creación de la píldora anticonceptiva femenina. Miramontes estaba en esos momentos trabajando con el barbasco, una planta mexicana. En esa época se sabía que se podía obtener la noretisterona de ese vegetal, pero se trataba de un proceso costoso, y por lo tanto, no adecuado para una producción masiva. Esos estudios se enmarcaban en un contexto internacional de búsqueda de un anticonceptivo oral y numerosos laboratorios estaban desarrollando sus estudios. A todos ellos se adelantó Syntex, un pequeño laboratorio dirigido por George Rosenkranz y Carl Djerassi. Cuando Miramontes logró realizar la primera síntesis de la sustancia, Djerassi le pidió que hiciera un segundo intento, ya que, a pesar de que parecía funcionar, habían aparecido algunas impurezas. Sin embargo,
Miramontes descubrió que eran precisamente esas impurezas las que daban efectividad a la sustancia. A partir de ese descubrimiento, el Dr. Gregory Pincus desarrolló la píldora anticonceptiva. En muchas publicaciones se atribuye la invención del anticonceptivo oral femenino Adheracy Rosenkrantz. Sin embargo, las fuentes científicas coinciden en la fundamental participación de Miramontes como descubridor de cómo realizar la síntesis. El propio Adheracy corroboró esta circunstancia cuando afirmó que había sido Miramontes el primero en sintetizar el compuesto. Además, Miramontes aparecía como el primero entre los autores del artículo publicado sobre el descubrimiento y todo el proceso estaba registrado en su cuaderno de notas del laboratorio. A pesar de lo anterior, Miramontes nunca buscó el reconocimiento por su hallazgo, ni siquiera sacó rédito económico del mismo, ya que solo recibió $10 tras realizarlo. Sus propias palabras en una entrevista concedida a la agencia EFE muestran su humildad: "Yo no inventé la píldora OER y la hice posible". Luis Miramontes está considerado como uno de los investigadores más prolíficos de toda Latinoamérica. Sus patentes, a pesar de que son difíciles de cuantificar, rondan las 60. Dos de sus proyectos destacan sobre el resto. El primero se desarrolló en los años 70, cuando la Ciudad de México pasaba por una emergencia por los altos índices de polución. En esos momentos, Miramontes trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo y se dedicó a mejorar el funcionamiento de los convertidores catalíticos de los coches. El segundo invento no llegó a usarse, aunque su funcionalidad está reconocida. Se trataba de un nuevo método para fabricar de manera industrial el pulque. El científico trató de incorporar principios químicos a su elaboración y obtuvo una muy buena crítica de los catadores. No obstante, el alto precio del proceso hizo que no se implantara. Ya se han señalado los problemas que Miramontes encontró para ser reconocido en México. Sin embargo, su síntesis del componente de la píldora anticonceptiva sí fue premiada en el extranjero. El científico se convirtió en el único mexicano en el Salón de la Fama de los Inventores en los Estados Unidos. Igualmente, su invento fue nombrado uno de los 20 más importantes de la historia por una encuesta realizada por el británico Engineering and Technology Board, ETB, del Reino Unido. Además de lo anterior, Miramontes perteneció a varias organizaciones científicas, desde la American Chemical Society hasta la Sociedad Química de México, pasando por la New York Academy of Sciences o el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos de México. El científico tuvo que esperar hasta los años 70 y 80 para comenzar a recibir el reconocimiento en su país. En 1985, fue galardonado con la presea Estado de México en el ámbito de las ciencias y las artes. De igual forma, en 1986 logró el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río. En su estado natal, Nayarit, Luis Miramontes obtuvo un homenaje público por parte del gobierno, así como un reconocimiento académico ofrecido por el Instituto Tecnológico de Tepic. En 1994, obtuvo la medalla de plata en su homenaje, por su contribución a la salud de las mujeres mexicanas. La medalla fue entregada por el secretario de Salud Jesús Cumate en ocasión del inicio del Programa Nacional de Planificación Familiar en México. En 1995, obtuvo el reconocimiento como miembro fundador de la Academia Mexicana de Ingeniería Ambiental. El diploma lo firma la secretaria de Medio Ambiente de México, Julia Carabias. Y de 1996 a 2001, obtuvo el reconocimiento del CONIC como perito profesional en investigación y tecnología. La American Chemical Society de los EUA entregó un diploma en ocasión del aniversario 125 de esta asociación. Desde ese momento hasta su fallecimiento, la figura de Miramontes y la investigación que dio lugar a la síntesis de la noretisterona continuó recibiendo reconocimientos a nivel mundial. El científico, por ejemplo, fue considerado como uno de los químicos que cambiaron el mundo por la Institution of Chemical Engineers, así como el egresado más notable de la UNAM. Luis Miramontes Cárdenas murió en la Ciudad de México el 13 de septiembre del 2004, con 79 años. A pesar de su contribución a la ciencia,
la figura de Miramontes no era demasiado conocida en su país. Uno de sus 10 hijos, Octavio, contó que la familia contactó con un periódico para dar la noticia del fallecimiento, pero el diario se negó a publicar nada si no pagaban por el obituario. Según el rotativo, a nadie le interesaba la figura del científico. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, te invito a poner tu like y suscríbete para que veas más contenido de calidad.